Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más. Hoy os traemos otro vídeo de estos de primeras impresiones sin spoilers que a nosotros nos están empezando a gustar mucho, sobre todo para traeros cosas novedosas que se acaban de estrenar y de los que queremos dar nuestra primera opinión para ver si os animáis o no a verlo. ¿Qué traemos hoy? Pues hoy os traemos la serie de La Revolution, que me extraña que empiece en francés y acabe en inglés, porque así está escrito, de Netflix, que se acaba de estrenar este viernes pasado. Hola Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos con acento francés para ir a por esta serie, la primera. Yo es la primera serie de Netflix que veo en francés, la verdad. Sí. Así que ya después de Dark en En alemán, alemán. ahora francés, estamos a tope. Y nada, decir que, como ha dicho David, este vídeo sin spoiler, que hemos visto los primeros capítulos de esta serie y os traemos un poquito qué nos ha parecido. En principio, salvo que David me diga lo contrario y salvo que vosotros esto sea una revolución, no vamos a hacer análisis de esta serie semanal, ¿vale? Como hemos hecho con otras. Ni diarias, porque ya está publicado toda la saga, o sea que... Efectivamente, ni diario, porque al ser de Netflix ya está todo hecho. Si cuando acabásemos de verla, que quizá es la semana que viene, nos hubiese encantado, pues quizá haríamos un vídeo, pero bueno, eso es quizá y ya lo avisaríamos con tiempo en redes sociales. Eso Como es. siempre, este tipo de esquemas lo dividimos David y yo con esa división en categorías que hicimos al principio del canal, que era guión, dirección, interpretación, apartado visual y apartado sonoro. Todo sin spoiler. Así que poco más. Pues vamos a arrancar, si te parece bien, como muy bien ha dicho Álvaro, sin spoilers, así que sin miedo. Dejaros llevar por Punto de Giro. Y por supuesto, si ya de paso no nos conocíais y os queréis suscribir, aquí abajo. Perfecto. Suscribís o nos seguís en @cine.degiro en Twitter. ¿Qué vamos a comenzar? Pues por lo que ha dicho Álvaro, vamos a empezar por lo que pone plano a todo esto, por el guión. ¿Qué nos podemos encontrar en la Revolución? Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción muy breve para que sepáis de qué estamos hablando, ¿vale? El contexto efectivamente es la Revolución. Vamos a ver una clara separación, yo creo que muy intencionada por parte del director, para que se vean claramente las marcas de las clases y qué dos mundos tan separados existen en la Francia de aquel momento. Y va a establecer algo que es bastante prototípico, pero también está ahí en el guión, que son dos personajes metidos en cada una de esas clases, pero que se contraponen a los roles básicos de su clase. Es decir, mientras vamos a ver un doctor, el personaje se llama Joseph, ¿vale? Joseph Guillotín, por cierto, que está trabajando en la Bastilla tal y cual y que es un huérfano sin estudios que ha llegado hasta cierto punto a ser doctor, ¿no? Por otro lado, vamos a ver una duquesa que, pues bueno, no encaja mucho, digamos, en los roles habituales que se suelen dar, pues ni de mujer, ni de su papel, ni de su sociedad. Esto es algo que no es nada típico, ¿vale? Así parten, eso es lo que nos presentan en un primer momento. Y vamos a ver también, aparte de esto, un misterio que nos colocan ya ahí para arrancar, que subyace como en las cloacas de París y en las que parecen disfrazárnoslo de pues un asesino peligroso, ¿no? De ahí parte, aunque parece que va a haber mucho más que esto. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero como os digo, aquí no os voy a revelar nada. Solo deciros que el guión en sí está llevado de una forma que creo que es bastante sencilla. En estas primeras impresiones, estos primeros capítulos, tampoco hemos visto ningún avance, no ya solo sobre la propia trama, que se expone sencilla, es muy fácil de seguir, sino tampoco sobre los personajes. No vemos que haya ninguna trama elaborada, ni ninguno de estos típicos giros o quiebres. No, son bastante planos en general, prototipos de lo que representan, e incluso todos los personajes que acompañan a estos dos principales, que os digo. Y creo que el punto de partida puede ser bueno si lo hacen evolucionar. Si con eso, después de esta presentación, que estéticamente a mí me ha gustado bastante, aunque hay una diferenciación que os hará Álvaro seguramente, pero lo que pueden desarrollar de aquí puede ser interesante, puede ser, pero no dejan ver, así al principio, a priori, no dejan ver demasiado. Bueno, decir que esta serie se ambienta en 1787, que Ujú. es 2 años antes de la Revolución Francesa, en París, de momento, aunque es cierto que nos vamos a salir de París seguramente en algún momento, ¿vale? Y como bien ha dicho David, utiliza ese contexto histórico, pero desde el principio, desde el propio prólogo, ya hay una declaración de intenciones muy clara de esto no es histórico, ¿vale? A ver,
Dicen, esto es, al principio hay una frase que dice, la historia la escriben los vencedores y no solamente eso, sino que va cambiando con el tiempo y esto que voy a contaros seguro que no está en ningún libro de historia. Vale, eso es para decirte, me voy a inventar la mitad de las cosas. Declaración de intenciones. Efectivamente. Clara. Entonces, a nivel de guión, por favor, que nadie se espere que esto va a ir de la Revolución Francesa ni nada por el estilo, ¿vale? Está ahí rondando y ya está. Y todo esto lo vamos a ver luego también en la parte de apartado visual, ¿vale? Pero antes de eso vamos a pasar a dirección. Eso es, para ti, tu especialidad, cuéntanos. Venga, cositas de dirección que llaman la atención en estos primeros capítulos. La utilización de la cámara lenta como mecanismo para resaltar visualmente ciertas escenas. Eso lo hace muchísimo, ¿vale? Es una herramienta un poquito, no voy a decir cutre, porque no es que sea cutre, pero es una herramienta como que muy manida. Eso es una herramienta que se ha utilizado muchas veces y que pretende dar cierta espectacularidad a cierto tipo de escenas. Y sin ir más lejos, en el primer capítulo la puedo utilizar como 7 u 8 veces, ¿vale? Estas escenas a cámara lenta. Prácticamente todos los primeros minutos de esta serie están basados en diálogos y por tanto utiliza una dirección muy sencilla, igual que el diálogo y el guión es muy sencillo, la dirección también, con planos contra planos, con un montaje bastante ágil y que hace que en ningún momento se nos haga pesado. Por lo menos a mí no se me ha hecho pesado. Intenta aprovechar bien a los actores y en ese sentido tiene muchos planos cortos, planos cerrados, planos emocionalmente potentes, de nuevo otra herramienta para resaltar todavía más la emoción. Muchas veces se le ve el plumero porque como el diálogo no es que sean diálogos súper bien escritos, pues necesita echar mano de poner la cámara justo al lado de la cara para esa emoción que no tienen las palabras que la dé la dirección. Pero bueno, incluso tenemos un plano final al final del primer episodio con una rotura de cuarta pared, con un plano muy corto con rotura de cuarta pared de un personaje que se convierte, digamos, en el cliffhanger para el segundo capítulo. Tanto el tono de dirección como lo visual, que lo hablaré un poquito más adelante, todo es muy oscuro. El tono de esta serie es muy oscuro, es muy thriller, es muy misterio y a eso es lo que va a jugar, ¿vale? Y por último, en esto de dirección, decir que se nota una barbaridad y yo lo noté, y no me di cuenta de qué estaba pasando hasta que ya me puse a investigar, se nota una barbaridad el prólogo de la serie, que son apenas 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? Que el prólogo sí que está ambientado en el propio año de 1789, el año de la Revolución, y luego es 2 años atrás, ¿vale? Y nos vamos 2 años atrás. Pues ese prólogo, que además sucede en París, un París medio en ruinas, nevado, etcétera, etcétera, tiene una dirección muchísimo más potente y mucho mejor que todo el resto del capítulo, ¿vale? Y esto es porque este prólogo está filmado por Aurélien Mola, que es el creador y el guionista de la serie. Y para él se ha reservado esta parte con un montón de simbología, con unos planos muy chulos que luego brillan por su ausencia. No sé, no tengo claro si va a dirigir algún capítulo más o alguna cosita más, pero desde luego que la diferencia para mí se nota muchísimo. Sí, desde luego es notable. Y como tú muy bien decías, y aprovechando también que ya has metido algún pasito en la interpretación, vamos con la interpretación. Y en este caso yo os voy a comentar un poco la parte masculina, la parte de las interpretaciones masculinas, ¿no? Yo quiero destacar aquí especialmente a 3. Obviamente tenemos que destacar al actor Amir El Kassem, que es el que hace a Joseph Guillotin, digamos el personaje masculino más principal, que es un médico que trabaja en la Bastilla. ¿Vale? Y luego, pues a un par de personajes más, como son Dmitry Storok, que yo imagino que este será más bien ucraniano, que es el que hace al policía, un jefe de policía que vamos a ver ahí, pelín sádico el hombre. Y luego a Oka Dudu, que, bueno, Oka es el nombre del personaje, ¿vale? Dudu Masad es el actor que lo interpreta. Y en general he de decir que
Las interpretaciones masculinas, quizás la de Joseph sea la más, dentro de lo que cabe, contenida. También es verdad que ahí es donde aprovecha mucho más los primeros planos, porque es el que va a tener las escenas donde le interesa más al director que veas las emociones con él, porque va a conducirte la historia con él. Entonces ahí va a procurar hacer más planos y el chaval tiene más opciones también de hacerlo. Por otra parte, podía hacerlo fatal y creo que no. Creo que lo hace bastante natural, lo lleva bastante bien, dentro de que, lo que he dicho antes, ¿no? Que tampoco hay mucha curva y vemos un personaje bastante plano, pero creo que funciona. En los otros dos personajes no tenemos tanto tiempo para verlos en pantalla. Sí que os puedo decir que si hay alguna pizca de color diferente a todo lo que nos propone, quizás sea el personaje precisamente de Oka, que es un esclavo negro, ¿vale? Que está en la Bastilla. O el personaje de Dimitri Storak, que es el agente que me ha recordado. No es exactamente la misma naturaleza, pero si conocéis la historia de Los Miserables, podría acercarse un poquito a lo que era Javert, que es este inspector implacable que persigue al protagonista, a John Valjean. Cada uno en sus interpretaciones, pues tiene también un puntito un poco más, sobre todo porque se sale un poco de la norma, digamos que tiene unas características muy particulares. Y en ese sentido podían estar un poquito más subidos de lo normal, quizás Dimitri un pelín en algún plano que le he visto por ahí, pero en general muy natural todo. No sé si el apartado femenino, Álvaro, te da la misma sensación o has visto cosas más notables. A ver, yo lo que voy a decir del apartado femenino creo que es exactamente igual que lo que pensaría del apartado masculino. Y es que, partiendo primero de los personajes, está todo muy estereotipado, ¿vale? El rol femenino es claro. Los dos roles principales femeninos, que son la condesa y la muchacha esta que trabaja en la Bastilla, de limpiando o de tal. Catel se llama. ¿Sí? Pues tenemos el rol de esta noble que rompe con lo establecido, que lo hemos visto 255.000 veces, y tenemos la mujer fuerte e independiente en un mundo de hombres, trabajando ahí con los hombres, que es la chica de la Bastilla. Entonces, partiendo de ahí, las interpretaciones a mí me parecen están bien, correctas, para mi gusto bastante impersonales, quiero decir, no le dan ningún tipo de personalidad propia a sus protagonistas, a sus personajes interpretados. Se me queda muy. O sea, tú has dicho naturalidad. El exceso de naturalidad no es bueno. Porque lo deja todo muy plano, quizás. Claro, entonces, para mí queda un poquito mediocre. Sin que suene demasiado peyorativo, sino que está, pues bueno, en la media es un suficiente, ya está. Ni más ni menos. Aparte también de que estas interpretaciones no respetan en absoluto las conveniencias de época. Eso está clarísimo, ¿vale? O sea, sí. Una mujer del siglo XVIII no habla como una mujer del siglo XXI, pero eso tampoco, ni se mueve, ni actúa, y eso se lo pasan por el arco del triunfo y nunca mejor dicho. Pero bueno, a nadie le sorprenda porque desde el principio de la serie juega a eso. Así que opino exactamente lo mismo con los personajes masculinos, así que poco más que añadir. Poco más. Pues en ese caso vamos, si quieres, al apartado visual, que ahí creo seguramente sea uno de los puntos más fuertes, en mi opinión, que tiene la serie. No sé si opinas igual. Sí. Es su punto fuerte, digamos así. Tiene una ambientación muy bien conseguida, tanto en interiores como en exteriores. Me ha gustado ambos. En interiores es muy preciosista en cuanto a los detalles, las habitaciones, todo está como muy. Todo lo que ves por detrás está muy bien conseguido. No hay habitaciones vacías, no hay interiores vacíos. Aunque claramente con licencias históricas, ¿vale? Quiero decir, claramente hay cosas que se salta por la torera y que no pasa absolutamente nada porque no lo pretende desde el principio, seguir a rajatabla la historia. Por tanto, no es una crítica negativa, sino es un hecho objetivo. Me gusta como que utiliza mucho, por lo menos en el primer capítulo, las escenas nocturnas con luz natural, y eso, la oscuridad, le da un tono misterioso a esta serie, que es lo que pretende también a nivel de guión y a nivel de dirección, y visualmente también consigue este tono misterioso con muchas escenas o bien oscuras, porque toda la parte de la celda de la Bastilla es muy oscuro, o bien directamente de noche, tanto en exteriores como en interiores. En cuanto a la estética de los personajes, el vestuario, el maquillaje, pues es una modernización de usos y costumbres de finales del siglo XVIII, ¿vale? No, los vestidos, por ejemplo, los vestidos de las mujeres tienen un poco el rollo, ¿vale? Pero luego los peinados no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale?
A mí eso me resulta atractivo. A nivel personal, me gusta cuando ya te han dicho esto no va a ser histórico, me gusta cuando se moderniza este tipo de cosas, ¿vale? Porque a mí el steampunk y todo este rollo me mola. Entonces, cuando coges una cosa más o menos histórica y de repente te haces un peinado con rapado aquí al lado, como tienen las mujeres, que eso no existe, ¿vale? Pues me mola. Entonces, a mí me parece atractivo. Y en las mujeres, además, me parece especialmente atractivo. Entonces, digamos que el poderío visual de la serie es evidente. Estamos ante un producto original de Netflix y Netflix otra cosa no, pero visualmente suele ser bastante competente y lo explota, tanto en el sentido de que no tiene miedo a hacer planos generales de París de 1787, tanto de noche como de día. Es verdad que hay a veces que parecen un poco videojuegos, ¿vale? Hay un plano que se ve así volando con la Bastilla de fondo que parece un poco videojuego, pero bueno, a mí no me llega a desentonar porque me encaja con el tono este de la serie que nos quieren dar de misterio, un poco ambientado en esa época, pero con nuestras propias reglas, ¿vale? No me saca, como no es un drama realista, digámoslo así, pues tampoco me saca mucho. Y aparte de eso, pues yo no he visto, no sé tú, David, ningún efecto visual más allá de lo ambiental. No he visto nada de decir, uy, esto está hecho con un CGI muy chulo. No, aparte No, de no, yo lo que tampoco. vemos de la recreación de París y este tipo de Mm, cosas, mm. poco más. Es decir, el apartado visual, el fuerte de esta serie, junto con el sonoro. Efectivamente, porque el sonoro también tiene su aquel. Yo he querido destacar sobre todo en este apartado una diferenciación muy clara de dos usos de tipo de música muy concretos y que además va a hacer que se complementen entre ellos para ir sumando. Por una parte, tenemos el uso de tres instrumentos básicos que van a ir acompañando prácticamente, tiene mucha presencia, para empezar, lo que es la banda sonora, la vamos a ver prácticamente durante estos primeros capítulos, pues no sé si hay 3 o 4 diálogos simplemente que solo tienen sonido ambiente, el resto va con música, más de fondo o menos. La base de todo este acompañamiento, incluso cuando está en segundo o tercer plano, es muy orquestal. La vamos a ver sobre todo con violines y pianos e incluso en las zonas que te hace más alusión a la parte de la clase alta, vamos a incluso oír clavicordios, que nos meten un poquito también en ese apartado, ¿no? Pero ¿qué es con qué juega también esta serie? Pues juega a crear mucha atmósfera y a jugar con los tempos, de un tempo más relajado y de repente más dinámico. Y para eso utiliza una banda sonora más electrónica que acompaña un poco, que ya lo ha dicho Álvaro, juegan a romper un poco lo que es la época y esto ayuda a que se rompa más. Yo ya sabéis que muchas veces en este canal he comentado que eso no me va, en este sí. Aquí me funciona muy bien, creo que acompaña muy bien, tanto como cuando está solamente la atmósfera electrónica acompañando casi siempre movimientos más lentos de cámara, como ha dicho Álvaro, no se quedan cortos en cámaras lentas, como cuando supone un aumento de ritmo con respecto a esa base clásica que se mantiene y se suma la parte electrónica, cosa que es muy interesante. También, por supuesto, aprovechando que vamos a tener convenciones en fiestas y en reuniones sociales de la alta sociedad, aprovechan un poco música diegética que luego hacen que evolucione a estas piezas, con, por ejemplo, un terceto de cuerda que vamos a ver en un momento dado, que se está escuchando de fondo y luego, curiosamente, sutilmente van metiendo un fondo extradiegético y al final lo suman para que sumen esa acción, que también es interesante. Y lo último, así como curiosidad del apartado sonoro, es que hay, por lo menos yo he contado 3 ocasiones de todo lo que he visto, en las que hacen que toda la parte sonora con la que finaliza, sobre todo si ha sido una escena de un nivel emocional alto, hacen que continúe durante la secuencia siguiente unos 4 o 5 segundos. Se mantiene la última nota o el último efecto de sonido que han metido para que se te quede un poco esa sensación, mientras casi siempre meten un plano general antes de meterte en la siguiente. Sí, funciona un poco como transición sonora. Mm. Sí. Pues poquito más. Nuestras conclusiones. Empiezo yo, si te parece. Dale, dale, que ya he hablado yo mucho. Vale. Primero, una conclusión y luego si la recomiendo o no. Mm. Conclusión. Para mí, esta serie, este inicio de esta serie, es una serie de 8 capítulos, ¿vale? No es una serie larga, 8 capítulos de 55 minutos aproximadamente, 50-55. Para mí, lo primero que yo he visto de esta serie es un poquito artificial. Es decir, me parece todo muy... No, Va- no es falso, no es Vacío, falso. ibas a decir, un poco vacío Sí, quizás, un en poco, quizá un carcasa, ¿no? Un poco poco la vacío. carcasa. Mm, Todo muy bonito, todo mm, muy chachi, mm, lo visual mola mucho, la música mola mucho,
los actores son muy guapos, las actrices son muy guapas, pero no les veo alma. No veo alma a esta serie por ningún sitio. Ni en cuanto a su trama, ni en cuanto a la profundidad de los personajes, que de momento es nula. No le veo. Entonces, pues le veo un mero entretenimiento. Por tanto, la recomiendo. La recomiendo para. Si no tenéis otras series que estéis viendo, ¿de acuerdo? La recomiendo si no estáis buscando algo histórico, olvidaos de algo histórico, ¿vale? Esto no es. No es Los Tudor, no tiene nada que ver, nada que ver. Y si queréis un entretenimiento puro y duro, sin pensar mucho, que tengáis que dejar un poco la neurona a un lado porque da igual, no va a haber profundidad de personajes, la historia va a ser una historia de terror, thriller ambientado en ese siglo X, final del siglo XVIII, con licencias sobrenaturales, porque las va a haber, ya las está viendo, ¿vale? Y ya está, sin esperar nada más. Si lo que quieres es una serie un poquito más profunda y tal, esta no es tu serie. No. Yo, mis conclusiones iban un poco por el mismo cariz de las que has puesto, Álvaro. Es decir, es una serie que te puede entretener si buscas eso, una serie para entretenerte, no tienes otra cosa y te la quieres poner. ¿Te gusta mucho disfrutar de, que además parece que últimamente las producciones apuestan mucho por eso, por todo lo visual, te dejas llevar fácilmente por el aspecto sonoro, te vas a dejar llevar? ¿Te gusta el thriller? Pues lo mismo también te vas a enganchar, porque parece que la situación que nos plantea es desde ahí. El leitmotiv o la columna vertebral es un thriller y lo han querido revestir con esta pomposidad históricamente incorrecta de la Revolución Francesa para vehicularnos todo este sentido. Creo que no es exactamente la misma sensación de Álvaro como conclusión de que la vea vacía, pero sí me parece, es de estas series que te pones y ves un capítulo y a mí me ha pasado como, pues vale, pues he visto un capítulo, pero no me genera nada más. Quizás tiene mucho que ver con lo que explicaba Álvaro, ¿vale? Y es un poco mi conclusión. Es de estas series que me dices, tienes que esperar, fijaros que te decía Álvaro que termina con un cliffhanger, tienes que esperar una semana para ver el siguiente y digo, bueno. A este punto. Sí. Es como, bueno, sí, pues ya lo veré. La semana que viene no es como, oh, por Dios, ¿por qué tengo que esperar una semana? Pues a eso, un poco explicado de forma más emocional. A mí me ha recordado, y si no lo habéis visto yo lo recomiendo, tampoco es que sea 100% histórica, de hecho está basado en un mito, una leyenda, tal. Me ha recordado a una película que también está más o menos en esta época, también francesa, que se llama El Pacto de los Lobos, que tiene también una estética bastante visualmente, y la dirección del Pacto de los Lobos es espectacular, espectacular. La historia mola mucho, también es un thriller, también hay cosas sobrenaturales, también está en este momento, no sé si es exactamente la Revolución Francesa o antes o después, ¿vale? Pero unos personajes bastante más llenos que estos y con una historia bastante más compleja, aunque todavía no he visto la serie, ¿vale? Entera, ¿de acuerdo? Cuando la veamos, lo que ha dicho Álvaro, si nos apetece, a lo mejor ya os traemos las conclusiones por aquí. Pues nada más, hasta aquí un poco el análisis que queríamos traeros de esta serie. Espero que la hayáis disfrutado. Por supuesto, dejadnos todos los comentarios, que ya sabéis que nos encanta recibirlos. Muy agradecidos. Os informaremos de estas posibles conclusiones, si aparecen o no, en @cine.degiro, ¿vale? Nuestra comunidad de Twitter. Y bueno, no sé si Álvaro quiere dedicaros algunas palabras. Nada más, que muchísimas gracias, que sigáis viendo series, sigáis viendo cine, sea donde sea, salas de cine, en vuestra casa, da igual, pero que sigáis consumiendo, que aunque ahora no podamos ir al cine y tal, que siempre nos quedará París. Correcto. Quedará París. Siempre os quedará París. Ya está. No, y vive. Se acabó. Viva la revolución. Eso es. Ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.